Vamos a la palabra de Dios, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Vamos a mirar este texto, y la verdad de este texto es uno de esos textos que podíamos hacer una serie larga de sermones, porque es un texto con mucho contenido. Pero quiero llegar a esta porción por una razón que es muy, pero muy importante, y quiero que usted ojalá logre agarrar la esencia del mensaje de lo que Dios quiere hablarle a la iglesia. El texto arranca hablándonos del verbo. El verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Cuando usted se va a la palabra de Dios y arranca en el Génesis, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan se está devolviendo a ese punto que es el principio, y está diciendo: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el verbo ya era. ¿Entendieron? Eso es lo que está diciendo. En el principio era el verbo. En otras palabras, cuando todo se crea, ya el verbo existía. Aquí nos está hablando de la eternidad de esta persona, de la persona que conocemos como la segunda persona de la Trinidad. Aquí se refiere a Él como el verbo. No fue creado después del verbo, después del principio. Cuando viene el principio, ya el verbo era. Y en ese principio el verbo era con Dios, y en ese principio también el verbo era Dios. Entendemos muy bien, o los que han leído este capítulo 1, saben que más adelante, hacia el versículo 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Muy bien. Entonces, muchas veces hemos hablado mucho de la naturaleza humana de Jesús, de cómo Jesús vivió en la tierra y Él hizo obras grandes, pero hoy quiero enfocarme mucho en esa naturaleza divina de Jesús. Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Ese Jesús que en el principio no se llamaba Jesús, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, fue alguien tan importante para la creación que dice el versículo 3 que ¿qué cosas fueron hechas por Él? Todas. Vuelva y dígalo conmigo fuerte. ¿Qué cosas fueron hechas por Él? Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, las que conocemos y las que no conocemos. Y aquí quiero hacer una advertencia muy importante, iglesia, muy importante, que debe ser a piedra angular en su vida. El ser humano no ha comprendido la creación de Dios. No la ha comprendido. Cuando usted va y mira lo que está pasando en el mundo de la ciencia, se encuentra de que las ciencias hay cosas que no las entiende. Mira, hace poco estaba haciendo noticia el telescopio James Webb. ¿Sí lo vieron? Ese que es como, que parece como un panal de abejas, que lo mandaron, que se abre, y están tomando unas fotos espectaculares. Si ya lo saben todo, ¿por qué mandan un telescopio con mejor resolución? Porque hay cosas que todavía no las saben. No han podido entender cómo es que hay un cierto set de reglas o de leyes para los astros grandes, todos establecidos por la ley de la relatividad general de Albert Einstein. Lo explica, los predice, pero cuando vamos a las partículas cuánticas o subatómicas es completamente diferente. Para eso aplica lo que llaman la mecánica cuántica. Ahora están trabajando en algo que llaman la gran teoría unificada,
para poder unificar lo que es la relatividad con la cuántica y poder explicar con una sola teoría el movimiento de todo. No han podido sacarla, no han podido entenderla. ¿Cómo es posible que unas cosas se comportan de una manera y otras de otra manera? Nosotros entendemos por qué, porque hay un creador. La ciencia no lo quiere aceptar, pero la única explicación lógica que hay y que existirá es esa, que el creador colocó esas normas, ¿o no? Todas las cosas, ¿qué dice el texto? Todas las cosas por Él fueron hechas. Mire, cuando usted mira desde la célula hasta los entes más grandes, usted va a encontrar algo que se llama diseño. Diseño. La Tierra, si hubiera estado 1 kilómetro más cerca del Sol, nos morimos todos de calor, no existiría la vida humana. Si estuviéramos solo 1 kilómetro más afuera del Sol, estaríamos todos congelados y posiblemente tampoco hubiera vida humana en la Tierra. ¿Quién diseñó que la Tierra estuviera a esa distancia del Sol? ¿El azar? Es imposible que todo eso se dé al azar. Hay algo que se llama diseño. Y si hay diseño, ¿puede haber diseño sin un diseñador? Es imposible. Si hay un diseño es porque hay un diseñador. Y esto todo apunta a que ese gran diseñador es nuestro Dios. Amén. Entienda eso. Ahora, imagínese que la ciencia no puede explicar la creación de Dios. Ahora, ¿cómo el ser humano va a explicar a Dios? ¿Hay alguien que puede decir, yo entiendo a Dios completamente? No. Si no entendemos su obra, menos vamos a entender al que la creó. Y eso que en la obra, en la ciencia, se encuentran de las mentes más brillantes en el mundo. Se invierte dinero y millones de dólares para que las mentes con alto coeficiente cerebral vayan a estas universidades y hagan este tipo de investigaciones, pero no les da. Si las mentes más brillantes del mundo no comprenden la creación de Dios, menos van a comprender a Dios. ¿Por qué muchas veces cuando leemos el texto, nosotros humanos, creemos que ya sabemos lo que el texto nos va a decir y lo leemos como con cierto, sí, ya yo sé que eso dice el principio del verbo, con Dios, ya yo sé lo que van a hablar? No puedo, porque yo todavía no conozco completamente a Dios. Y si realmente estoy centrado en el lugar que debe ser, cada vez que leo la palabra debo leerla con esa curiosidad de aprender algo más de Dios, porque mi mente todavía no comprende la totalidad de Dios. Y posiblemente nunca lo hará, pero no me va a detener de querer aprender cada vez más de Él. Entienda eso, iglesia. Nosotros no entendemos a Dios en su totalidad, no lo entendemos. Tenemos matices y Dios utiliza maneras de explicarnos. Pero no quiere decir de que no las sabemos todas con respecto a Él. Por eso cada vez que usted lea la palabra, usted debe leerla con ese hambre de aprender y recibir algo más de parte de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él. Por eso el apóstol Pablo más adelante cita o escribe un verso maravilloso. Todo es de Cristo, por Él y para Él, todo, no algunas cosas, todo es de Cristo y es por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es de Él. Entonces, cuando yo tomo la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón, no es como, por ejemplo, hoy en día hay dos movimientos grandes de política en nuestro país. Están los que son seguidores de uno y están los que son seguidores del otro. Ya los nombres ustedes se los saben. ¿Qué pasa? Cuando uno es seguidor de una persona, esa persona muere. Muchas veces sus ideales siguen, muchas veces sus ideales mueren. No sabemos si de aquí a, si usted mira hace 20 años el país, estos dos personajes no estaban presentes. Y pasarán 20 años y serán otros dos personajes. Siempre habrán personajes que serán líderes de estos ideales. Sin embargo, Jesús no ha pasado de moda todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no ha pasado de moda? Porque Jesús fue más que un hombre.
Hay un libro famoso del escritor Josh McDowell llamado Más que un carpintero. La vida de Jesús fue más allá que la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo, que era ya en el principio, que era con Dios y era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas. Cuando yo tengo esa experiencia, es más, mire lo que dice el versículo 4. Vaya conmigo al versículo 4. Dice, en Él estaba ¿qué? La vida. Haga una pausa. En Él estaba ¿qué? La vida. Todo lo que tiene vida en el universo fue por medio de ¿quién? De Cristo, no de Dios. Está hablando aquí del Verbo. Arrancamos, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él. ¿Ese Él a quién se refiere? Al Verbo. Y en Él estaba la vida. ¿Quién es ese Él? El Verbo. En el Verbo estaba la vida. Todo lo que en el universo tiene vida fue porque el Verbo, por medio de Él, recibió la vida. No sé si usted me captó en esa idea. Espero que sí. Todo lo que tiene vida, recibió vida fue por medio del Verbo. Y dice el texto, y la vida era ¿qué? La luz de la humanidad o de los hombres. La vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Qué quiere decir con la luz? Aquí Juan, la mayoría de los teólogos, comentaristas apelan de que la luz aquí se refiere a algo que tiene que ver con el conocimiento. Piense en lo que en esta expresión, uy, se me encendió el bombillo. ¿Realmente usted se colocó un bombillo y se le prendió? No. ¿De qué está hablando el bombillo? De que usted se iluminó en algo, usted recibió una idea. Está hablando de conocimiento. En Él estaba la vida, y esa vida nos llevó a todos a tener un conocimiento. Imagínese quién era el Verbo. El Verbo no solamente fue un hombre que vino a la tierra y sanó enfermos. El Verbo es el creador de todo lo que existe. Por Él todas las cosas fueron hechas. En Él estaba ¿qué? La vida. ¿Será posible, iglesia, que usted reciba a ese Jesús en su corazón, que usted viva con Jesús en usted? Porque ya no vivo yo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Será posible que Cristo esté en su vida, ese Cristo poderoso, y usted siga viviendo como antes? Es imposible. Es imposible que yo realmente haya tenido una experiencia con Cristo en mí y me siga comportando como me comportaba antes. Si el creador del universo, si el que todo es por Él y para Él, si realmente Él vive en mí, algo en mi vida tiene que haber pasado. Se bajaron los amenes, solamente salieron dos. Ay, ay, ay. Yo entiendo. Muchas personas dicen que tienen a Jesús en su vida, pero no lo han permitido que trascienda de una oración de fe, o de ir a una iglesia, o de hablar de Jesús. La experiencia de recibir a Jesús en nosotros realmente, si usted la ha hecho con fe y usted acepta realmente a Jesús en su vida, entonces la palabra de Dios nos dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué pasa con esas cosas viejas? Se quedan atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la vida nueva que Cristo me da a mí. ¿Es posible tener una vida nueva y que quede igual que la vida vieja? ¿Cuántos han cambiado de nevera alguna vez en su vida? ¿Ha comprado nevera nueva? Imagine que la nevera nueva que le traen es igualitica a la vieja, con las mismas manchas, con los mismos defectos. Perdió la platica. ¿Sí o no? Si la nevera es nueva es porque tiene que estar nueva. Eso es lo que la Biblia nos habla, es esa experiencia que nosotros tenemos que vivir. Ahora mire la unión que aparece de la idea con la luz y Cristo. Vaya conmigo al libro o a la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 8.
aquí encontramos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y mire lo que les dice. ¿Ya lo encontraron? Los felicito porque veo a la mayoría con su Biblia. ¡Qué bendición! Una iglesia poderosa que lee la palabra de Dios. Les bendigo. ¿Qué dice? Porque en otro tiempo erais ¿qué? Pausa. ¿Quiénes eran tinieblas en otro tiempo? Levanten la mano. Muy bien. Y a los que no, porque a lo mejor siguen por ahí. Vamos a ver. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo nos está exhortando, nos está diciendo, ustedes que antes eran tinieblas, ahora son ¿qué? ¿Cuántos somos luz? Levante la mano, los que creen que son luz. Muy bien. Compórtese como tal, es lo que está diciendo Pablo. Ande como si sea de luz. Continúa diciendo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora quiero que usted entre al siguiente texto con cautela, por favor. Léalo con detenimiento, porque aquí yace lo que el Señor le quiere decir a la iglesia. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Una vez más, ¿qué dice? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Yo le pido por 1 o 2 segundos que por favor usted se olvide de lo que usted cree que este texto dice. Este texto lo he escuchado innumerables veces ser enseñado en púlpitos, en radio, en televisión, y se ha enseñado fuera de contexto. Se ha enseñado no mirando realmente lo que el apóstol Pablo le quería decir a la iglesia de Éfeso, y muchas veces queriendo que el texto diga lo que el predicador quiere que diga. Para entender qué es lo que está diciendo Pablo, tenemos que hacer un poquito de hermenéutica, pero no hermenéutica bíblica, simplemente una hermenéutica de lo que dice el texto. Está diciendo, no participen de ¿qué? De las obras infructuosas, ¿de qué? De las tinieblas. Dígalo conmigo, obras infructuosas, ¿de qué? ¿Qué son las obras infructuosas de las tinieblas? Número 1, ¿qué son obras? Actos, acciones, cosas que se hacen. 2, infructuosas. ¿Qué quiere decir infructuoso? Que no da fruto. Cosas que no producen fruto. Número 3, de las tinieblas. Y aquí es donde nos perdemos. Aquí es donde se pierde la interpretación del texto. Porque pensamos que como dice obra infructuosa de las tinieblas, está hablando son de obras que hace las tinieblas que son infructuosas. Pero Pablo no está hablando de eso. Deje que la misma Biblia se interprete. Lea lo que dice el siguiente texto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. ¿En dónde? En secreto. Entonces, cuando habla de tinieblas, lo que el apóstol Pablo está refiriéndose son obras, acciones que no producen fruto y que se hacen en tinieblas. En otras palabras, en lo secreto. Obras que usted espera estar a oscuras para que nadie lo vea. Están muy callados. O entendieron todo o no entendieron nada. Aquí no está hablando de fiestas decembrinas, aquí no está hablando de árbol de Navidad, aquí no está hablando de nada de eso. Está hablando de cosas que se hacen en lo secreto. Por ejemplo, hay personas que van a la iglesia. Hay personas que dicen ser cristianas, y por eso digo dicen. Porque aunque van a la iglesia, todavía tienen prácticas de brujería en su casa, de santería, de diferentes cosas. Si usted le ha dicho al mundo entero que es cristiano, ¿en qué momento usted va a hacer sus cosas raras? ¿A la luz del día? ¿Cuando todo el mundo lo ve? ¿Cuando el pastor va a visitarlo a su casa? ¿Cuándo las vas a hacer? Cuando nadie te ve. No tiene que ser de noche. Cuando usted las hace a escondidas. A eso se refiere las obras infructuosas. ¿De qué? De las tinieblas.
Está hablando de las cosas que se hacen en lo secreto. ¿Entendimos hasta ahí? Segundo ejemplo, para que usted se haga la idea mejor. Una persona que ve pornografía, ¿cuándo la ve? Cuando está todo el mundo en la casa, la coloca en el televisor para que todo el mundo la vea. ¿Cuándo la hace? Cuando nadie lo está viendo. Abre su computadora personal o está en el celular, colocan todo tipo de filtros para que nadie los vea, colocan todo tipo de cosas para que nadie rastree lo que están viendo. ¿Y qué pasa cuando alguien entra a la casa? ¡Pum! Cierran todo. No, aquí no pasó nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Obras producen fruto? No. Y se hacen a escondidas. Obras infructuosas. ¿Sí captaron la idea o no? ¿Sí o no? Tercer ejemplo, para que se haga usted la mejor idea. Usted conoció a alguien que le llama la atención y le pidió el número y está teniendo conversaciones inadecuadas con esa persona. ¿Cómo usted hace esa vuelta? Pregunta. Uy, Sabrina, mira que conocí a esta pelada que, me encantó y le estoy echando a los perros. ¿Cierto que sí, mi amor? ¿Así sería? ¿Cómo se hace? ¿Se le cuenta al cónyuge o no? No. ¿Se mantiene dónde? En las tinieblas. Le colocan 2, 3 claves al celular, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, huella de esta hasta huella del dedo gordo del pie para que nadie vea. Como se hace en lo secreto y no quiere uno que nadie se dé cuenta, ¿qué es la definición por base de esto? Obras, dígalo fuerte, obras infructuosas, ¿de qué? A eso es lo que está hablando Pablo. Por eso después dice, de estas cosas que hacen en lo secreto da vergüenza hablar. No le está diciendo reprenda las tinieblas, sino que cuando usted vea a alguien en una cosa de esa secreta, repréndalo, regáñelo. Vea, eso no se hace, eso está mal hecho. Hermanita, venga, le cuento algo para que oremos. Es para que oremos, no. Te contaron que, pero no le vas a decir a nadie, ¿no? Ahí se convirtió en una obra de ¿qué? De las tinieblas. ¿Qué nos dice ni siquiera vamos a ser tan bíblicos. ¿El chisme produce fruto o no? ¿Obras? A eso sí no les gustó, ¿no? Es que el chisme es sabroso, ¿o no? Nos gusta. Pero eso es una obra infructuosa de las tinieblas. Así no le gusta a usted como suene. Yo sé que muchos predican en contra de las obras infructuosas de las tinieblas, pero a la misma vez nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas se están practicando. Y tenemos que entender un conocimiento claro de la palabra de Dios con respecto a esto. Porque las cosas que se hacen en lo secreto, por algo se hacen en lo secreto, ¿o no? ¿Qué es lo único que la Biblia nos dice que haga en lo secreto? 2 cosas. 1, ore. Ore, porque su Padre está ¿dónde? En lo secreto, te recompensará luego en público. 2, que tu mano derecha no sepa lo que dé la izquierda. Si usted va a hacer una bondad, una generosidad a alguien, no esté, vea, yo le regalé tanta plata a tal hermanito y le di tantos mercados a tal otro. No, eso es... Que tu mano izquierda no sepa lo que te dé tu mano derecha. Esas son las 2 cosas que la Biblia nos dice hagan en lo secreto. De resto, si a usted no le gustaría que Jesús le tomara una foto y lo publicara lo que usted va a hacer, es mejor que no lo haga. Porque va el mismo secreto de la oración, ¿no? El Padre que está ¿dónde? En lo secreto. Lo que usted hace en lo secreto, ¿sabe quién sí está en lo secreto? El Padre. Y el Padre que está en lo secreto, Él sabe todas las cosas. No importa si usted le ha metido inscripción, recontraclave a su WhatsApp. En el momento en que usted pensó y dijo voy a escribirle a esta persona, Dios lo sabía. Y frente a Dios daremos cuentas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Cuál es la solución o cuál es como la manera de manejar eso? Vamos al verso 13. Quedamos en el 12, pasemos al 13. ¿Están conmigo? Mire lo que dice. Mas todas las cosas
Cuando son puestas en evidencias, ¿por qué? ¿Qué es lo que pone en evidencia las cosas? La luz. Son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y que alumbrará ¿quién? Cristo. Mire lo maravilloso donde nos está llevando el texto. ¿Ha tratado usted de cocinar a oscuras? ¿Por qué usted no cocina a oscuras? Porque a lo mejor usted va a hacer un guiso. Vamos con el guiso básico, ¿cierto? Aceite, cebolla y tomate. Usted coloca la sartén ahí con aceite a ciegas, ¿no? Porque usted no está viendo nada, no quiere molestar. Corta la cebolla y se la echa a la sartén. Corta el tomate, se la echa a la sartén, y luego viene su hijo y le prende la luz. Y se da cuenta usted que toda la cebolla está regada por toda la estufa. Y eso sí es que no le sale con salsa de tomate, ¿no? Sangre, pues, para los que no entendieron. Cuando uno no ve, está ciegas. Cuando estábamos en el mundo, ¿cómo estábamos? En las tinieblas. Así. Hacíamos pensando las cosas que las estábamos haciendo bien. De repente vino Cristo y prendió la luz en nuestra vida. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta que todo lo que hacíamos estaba mal. Que antes nos salvamos que ese aceite no se regó en la estufa, porque ahí sí que había luz, pero no la luz de Jesús. Otro tipo de luz. Eso pasa. Viene la luz de Cristo y dice que saca en evidencia o manifiesta todo lo que está en las tinieblas. Entonces vuelvo al punto original, vuelvo al punto que estábamos hablando en Juan. El verbo que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, que por Él todas las cosas fueron hechas, y que en Él estaba toda la vida, y que la vida era la luz de los hombres. Ese ser maravilloso, que yo lo acepto en mí, ¿será posible que Él viva en mí y hayan cosas en tinieblas todavía en mi vida? No es posible. Primera de Juan capítulo 1 nos dice que en Dios no hay tinieblas ni sombra, nada. Dios es luz. Todo donde entra Dios se ilumina. Ya no hay cosas ocultas. Si realmente Dios está en mí, esas prácticas que teníamos antes que eran ocultas, la luz tiene que hacerlas manifiestas y las saca a la luz. ¿Por qué deben salir a la luz? Para avergonzarlos, ¿cierto? ¿Para eso deben salir a la luz? No, Dios no avergüenza. Dios quiere es que corrijas. Sino que a veces la única manera que corregimos es si nos ponen en vergüenza. Lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos, que esas cosas que se hacen en tinieblas no se sigan haciendo, porque ¿sabe qué? Muchos queremos ver a nuestra familia salir de las tinieblas a la luz, pero resulta que los que estamos en tinieblas somos nosotros. Seguimos en tinieblas. Y para esto Jesús tiene una expresión importantísima que usted la debe tener en cuenta. Jesús le llama ciegos, guías de ciegos. Si usted está en tinieblas, usted no debe estar guiando a otra persona a que vaya a la luz. Porque dice, se cae un ciego y el otro se caen los dos. Con el tropiezo de uno se caen los dos. Y si yo entiendo que la experiencia de la predicación no es una experiencia natural, no es de la elocuencia, no es de lo que yo hable, sino que la experiencia de la predicación es una experiencia sobrenatural, que sin importar si tienes elocuencia o no, el que convence es el Espíritu Santo. ¿Cómo convenceré con el Espíritu Santo que está contristado en mí? Por eso hay personas que no, por más que hacen la oración de fe, no pasa nada, porque no hay realmente esa experiencia sobrenatural que está sucediendo o que debería estar sucediendo. ¿Cómo queremos nosotros sacar a nuestra familia de las tinieblas a la luz? Debemos nosotros salir de las tinieblas a la luz.
Debemos entregarle al Señor todas esas cosas, encomendárselas a Él, pedirle al Señor que esa luz venga a nuestra vida y que todo, absolutamente todo, lo que está en lo oculto salga a evidencia. Y tengo buenas noticias para ti, iglesia, el día de hoy. Número 1, la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Si usted hoy toma la decisión de renunciar a esa vida, de hacer cosas, esas obras infructuosas de oscuridad, hoy su vida puede ser cambiada y el Señor te puede transformar. Él no tiene que ponerte en vergüenza si tú cambias. Lo que Dios quiere es que cambies, que dejes esa vida atrás, que Él sea obrando en ti. Jesús lo dijo: si ustedes o si el Hijo les hiciere libres, entonces seréis verdaderamente libres. Si Jesús ha hecho su obra en mí, no puedo seguir atado a cosas. No puedo seguir atado a las cosas que se hacen en lo oculto. Debo ser libre, porque el Hijo Jesucristo me ha hecho verdaderamente libre. Porque el creador de todo lo que existe está en mí, está viviendo en mí, está sacando esas obras infructuosas a la luz, está obrando y transformando mi vida, porque Él quiere que yo viva conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. El Señor hoy nos está llamando para que encomendemos nuestra vida a vivir en santidad. Denle ese aplauso al Señor si es para Él. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz del mundo. Él ha venido a traer luz a tu vida. Cuando hablo de luz, no te estoy hablando de exponerte, sino que tú seas expuesto al conocimiento de aquellas cosas que son infructuosas en nuestra vida. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque el Espíritu Santo redarguye nuestra vida. Él nos muestra esas cosas que tienen que salir, y estoy seguro que con el poder del Espíritu Santo podrás ser libre y podrás vencer al pecado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te invito para que seas libre de toda obra infructuosa de las tinieblas. Hoy te invito para que tú dejes atrás esa vida y puedas vivir la vida nueva que Cristo tiene para ti. Si usted hoy quiere marcar su vida o quiere entregar su vida para que el Señor haga esa obra, es importante que hoy tome la decisión y diga: Señor, le confiesas tu pecado a Él, y con el poder del Espíritu Santo, nunca más, hasta hoy, tu vida será marcada el día de hoy como el día que verdaderamente dejaste toda obra de las tinieblas y fuiste a la luz de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es un espejo, Señor, que nos muestra defectos, nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Y hoy, Señor, tu palabra nos muestra, Dios, de que hay cosas que estamos haciendo que no están bien. Y hoy, Señor, por el poder de tu palabra, nos levantamos, Señor, en este momento para renunciar a toda aquella obra que se hace en oscuridad, en tinieblas, en lo secreto. Todo pecado oculto que tiene que salir a la luz en el nombre de Jesús. Hoy se enciende la luz de Cristo en sus vidas y se deja atrás toda práctica que se hace en la oscuridad. En el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor, ministramos libertad, la libertad que solamente tú puedes dar. Hoy, Señor, levantamos nuestra voz y proclamamos que se queda atrás una vida de obras infructuosas de las tinieblas. Señor, perdónanos porque a muchos les hemos hablado, Señor, desconociendo realmente lo que tú nos quieres decir por tu palabra, cuando en realidad esta práctica ha estado en muchas de nuestras vidas. Oh Señor, hoy nos acercamos a ti, Padre Celestial,
celestial. Nos acercamos a ti, oh Jesucristo, creador de todas las cosas, oh Verbo eterno. Oh Dios, levantamos nuestra voz en esta hora, porque si Jesús nos hace libres, entonces seremos verdaderamente libres. Señor, queremos salir de las tinieblas a la luz. Así, Señor, como tú quieres que esta ciudad salga de las tinieblas a la luz, entendemos que debe haber una obra primero, y es que tú quieres purificar tu iglesia. Tú quieres, Señor, sanear. Tú quieres que esta iglesia, Señor, deje a un lado toda obra infructuosa y podamos, Señor, salir adelante con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy puedes ser libre. Sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Toda la iglesia intercediendo en esta hora. Los que están ahí, en el nombre de Jesús, levante su voz, ore, 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 ore en esta hora. El Señor traerá libertad. Ore, habrá rompimiento. Hoy será un día que se partirá tu historia en un nunca más hasta este punto. Oh Padre Celestial, glorifícate, 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 glorifícate en esta hora. Señor, trae libertad sobre cada vida. En el nombre de Jesús, se rompe toda obra que tenía ataduras sobre sus hijos. Señor, se rompe toda obra, Padre Celestial, que tenía amarrado a tus hijos a estar esclavos a esas obras de las tinieblas. Oh Padre Celestial, glorifícate, 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 Señor, en esta hora. Manifiéstate, Padre Celestial. Señor, tú eres luz, en ti no hay tinieblas. Necesitamos de tu luz que saque, Señor, que nos muestre aquellas obras de oscuridad que hay en nosotros. Oh Padre Celestial, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo para dejar a un lado, Señor, toda obra de oscuridad por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy recibimos la libertad, pero la verdadera libertad para vivir, Señor, en el propósito que tienes para nosotros. Hoy, Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra, la exaltación. Señor, renunciamos a toda obra infructuosa de las tinieblas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre en esta hora, sé libre en esta hora por el poder de la palabra. Oh, hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad 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 en el nombre de Jesús. Glorioso Señor, manifiéstate en esta hora, manifiéstate en esta hora, hoy por el poder de tu palabra. Oh Señor, desciende con poder a nuestra vida, enciende la luz, enciende esa llama, Señor, en nosotros, que todo lo que está dentro de nosotros que debe ser consumido, pueda ser consumido, y por el poder de tu palabra. Oh, obra, Señor, en esta hora, obra, Señor, en esta hora. Glorifícate, Dios, en este momento. Oh poderoso Rey, majestuoso Dios, levantamos nuestra voz creyendo, Señor, que traes verdadera libertad, que traes verdadera libertad sobre tus hijos. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.